Beatriz Pérez, bienvenida al canal Cefart. Muchísimas gracias, buenos días. Bien Cuéntanos, Beatriz, ¿quién es Soul Decoding y qué es Soul Decoding? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por todo lo que habéis descubierto, porque desde luego a mí me tiene encantada, ¿no? Y muchas gracias por esta entrevista. Soul Decoding es un nombre que he puesto pues a todo lo que hago en mis consultas, talleres, retiros y demás, porque había que ponerle un nombre. Realmente es, bueno, descodificando el alma, ¿no? Es el nombre más o menos que se me ocurrió, bueno, más bien se le ocurrió a mi hija, porque englobaba un poquito de qué va la historia, ¿no? Cómo podemos descodificar el alma a través de diferentes métodos y diferentes técnicas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Muy bien. ¿Vives en Londres? Sí, exactamente, desde hace 5 años. Estupendo. Nosotros nos gustaría que todo oyente entendiese el porqué también de esta entrevista. Y uno de los motivos es también porque te dedicas a un tema muy concreto que va ligado a las reencarnaciones, ¿no? Sobre todo, me interesó cuando vi tu proyecto de Soul Decoding, la regresión, la hipnosis regresiva. Si nos hablas brevemente de ello. Vale, bueno, la terapia regresiva la solemos hacer porque casi siempre voy con una compañera que se llama Carmen Meléndez y siempre estamos probando nuevas técnicas para que, pues, en este caso nuestros clientes, pero también nosotras mismas, pues podamos saber un poquito más de cosas que normalmente no las tienes en EGB, bueno, en el colegio ahora, ¿no? Entonces, la terapia regresiva lo que hace, yo llegué a través la terapia regresiva a través de la hipnosis, es decir, cuando ayudas un poco a las personas en consulta y las personas, por ejemplo, pues no recuerdan algo o recuerdan algo de forma mental pero no emocional, o sea, te están contando algo como si fueran un robot, ¿no? Entonces, cuando haces una pequeña hipnosis, pues esta persona revive este momento. Vale, ¿qué pasa? Que a veces, de repente, la persona me está hablando de cuando es niña, pero no me está dando los datos de cuando ella era niña. Entonces empiezas a preguntar un poquito más qué tipo de ropa llevas, cómo es el sitio donde vives, entonces te empiezas a dar cuenta de que esa persona está en otra vida, ¿no? O a mí me gusta llamarlo que es una sola vida con diferentes reencarnaciones. Entonces, la vida nuestra es, pues, eterna y te reencarnas pues las veces que haga falta para solucionar aquellos conflictos o aquellas cosas pendientes que tienes que no has sabido gestionar en otras reencarnaciones. Yo, según tengo entendido, hay incluso varios casos jurídicos en los que se ha llegado a validar una terapia regresiva, pues para llegar al fondo de ciertos sucesos, ¿no? en la niñez de una persona. En este caso en concreto era una violación continuada. Y si no me equivoco, no es necesario tampoco que un juez valide una terapia regresiva. O sea, es suficiente con poder comprobar que esos datos son correctos. Es decir, una persona durante una regresión está narrando una vivencia en un lugar concreto, en un tiempo concreto y bajo un nombre concreto. Yo creo que indagando un poco en este asunto, en este suceso, se puede llegar a tener la certeza de que no es una invención, de que no es una imaginación, no es una ilusión que uno tiene quizás en el cerebro. Totalmente. Yo recomiendo los libros de Juan José López, que él explica y narra que en principio además estudió terapia regresiva para desenmascarar toda esta historia o todo esto, porque él no creía en nada de terapias regresivas y demás, y se encontró pues con datos muy concretos que pudo corroborar. De hecho,
personas que incluso cuando estaban dentro de lo que es la regresión, hablaban otros idiomas que desconocían, incluso idiomas antiguos, por ejemplo, pues eso, el francés antiguo, quizá el latín, y claro, él siempre graba las sesiones y y claro, luego pues busca ayuda, pues expertos lingüistas que le puedan facilitar, oye, ¿qué idioma me está hablando? ¿No? Y si ese idioma concuerda con la época en la que la mujer que está haciendo, el hombre, la persona que está haciendo la regresión, le está explicando. También, por ejemplo, con datos, me acuerdo uno ahora en concreto de una persona que se vio a sí misma en el cuerpo de un niño ahogado y fue yendo un poquito para atrás hasta ver el nombre del barco, qué medidas tenía el barco, más o menos. O sea, le iba haciendo preguntas porque quería desenmascararla, quería saber si lo que estaba diciendo era una invención o realmente esta persona le estaba dando datos y le dio nombre del capitán. No pudo darle el apellido porque se supone que era un niño pequeño, pero al intentar reproducir la conversación, esta mujer, que no tenía ni idea, se puso a hablar francés antiguo y aparte le dio el nombre del barco y pudo corroborar este maestro nuestro, que es Juan José López, todos estos datos, ¿no? A nosotras, de momento, no se nos ha dado eso, pero sí que se nos han dado, no sé, por ropajes, quizá por lo que más te pueda fijar, o por daros cosas que sí que puedes comprobar, pero además es curioso que sean siempre las cosas que pasan, cosas que te pasan también en esta encarnación, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante. O sea, entre otras técnicas, que hacemos muchas, pero la de la regresión quizás sea ahora un poco más llamativa. Fíjate que es curioso que uno siempre intenta, como tú has dicho, ¿no? Uno intenta corroborar cuantos más datos posible y uno intenta desenmascarar. O sea, uno realmente permanece escéptico ante todo esto hasta el último momento, porque es algo que uno mismo, aunque uno tenga la certeza de que eso exista, uno mismo todavía no es capaz de creérselo. O sea, no es capaz incluso yo lo llamo, uno no es capaz de interiorizarlo, ¿no? De llegar a decir, oye, pues mira, sí, es real. Es igual, nos pasó lo mismo con nuestro hallazgo, ¿no? O sea, nosotros intentamos desenmascararnos a nosotros mismos. Y es un proceso necesario a la hora de uno poder decir, pues mira, ahora sí puedo compartirlo con las personas, ¿no? Cuando nos hemos cerciorado, hasta en 5 ocasiones, hemos corroborado todos los datos, hemos vuelto a repasar nuestro propio trabajo, y cuando uno reúne todos los datos y ahí no hay margen de error, es cuando uno ya tiene la certeza, ¿no? ¿El libro del que me hablabas, me lo puedes repetir? ¿El libro? Sí. Cualquiera de ellos, de Juan José López. Juan José López. El recuerdo está en el alma, si no recuerdo mal. Los tengo por aquí, ahora sí, en un momentito voy y miro los títulos, porque para lo que son las palabras exactas normalmente se me olvidan, pero sí, te lo busco y me parece que son 3 libros y creo que va a sacar un cuarto libro, y me gusta porque va directamente al grano, es decir, va directamente a las experiencias, por supuesto con consentimiento de las personas que han tenido esas experiencias, y algunas incluso dejan el nombre real, con una generosidad preciosa, porque claro, vas a contar una historia muy personal. Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando hay gente que me pregunta sobre cualquier tipo de técnica de la que hago, digo, no te creas nada, pero pruébalo, y cuando tengas la experiencia, puedes entonces. Es que claro, es como intentar explicar qué sientes cuando sientes algo. Es decir, es que yo amo a mi hija. Ah, bueno, yo lo puedo entender porque yo tengo un hijo. Pero es que tú amas a tu hijo como tú amas a tu hijo. Pero jamás vas a saber cómo yo amo a mi hija, y lo podemos explicar de 1000 maneras diferentes, y cada uno va a tener la percepción según sus filtros de experiencia. Claro. Entonces, la palabra se hizo para separar. Cada vez que hablamos e intentamos expresar algo, tenemos, si te das cuenta, tenemos que explicarlo como mucho, acentuando bien esto o lo otro, porque no se malentienda. Da igual cómo lo expliques, es decir, al que le va a llegar, y al que no le va a llegar, da igual cómo se lo expliques o cómo cambiar las palabras. Por ejemplo, cuando dices Dios, pues me acuerdo de la Iglesia Católica. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el nombre. Ah, bueno, lo vamos a llamar universo, vamos a llamar
mi espíritu elevado, la energía de no sé qué. El otro día un señor me comentaba que era Venus. Digo, bueno, pues a mí me parece perfecto, le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Pero lo más importante es que sientas que hay algo, luego le podemos llamar también inteligencia, porque desde luego lo es, pero para mí resulta más, para mí por lo menos, lo que más me costó, pero ahora me resulta mucho más fácil, es cambiar el concepto que tenemos de las palabras y dejar de cambiar las palabras, nos vamos a volver locos, ¿no? Alma, psique, conciencia, yo creo que va un poco por ahí, mi idea. Claro. Pues fíjate por dónde yo tengo un libro que fíjate cómo llegué a él. Resulta que, bueno, de estas veces que uno acude a un supermercado y se encuentra ciertos libros en las estanterías, luego entra en el Corte Inglés, se encuentra libros en algún sitio. Realmente los libros están muchas veces entremezclados, ¿no? Y me topé hasta en 3 ocasiones con un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Pues resulta que a la cuarta, o sea, después de toparme con él 3 veces, no lo compré, a la cuarta, el libro cayó de la estantería delante mía, literalmente, al suelo. Me muero. Es que, ¿qué te puedo decir? Si es que lo tienes que leer, ¿no? Y lo has leído, imagino, ¿no? Sí, evidentemente. Y de hecho, no hace falta que nadie me crea, ¿eh? Es que tengo testigos, porque no iba solo. O sea, si yo hubiese ido solo, a lo mejor mi subconsciente hubiese empujado la estantería y cae. Pero es que, claro, yo iba acompañado de Mercedes en ese momento y el asombro fue grande, ¿no? Claro que sí. Que saliera volando, ¿no? Y te diera la cara, es que... Lo compré. Bueno, ese libro, claro, el doctor Brian Weiss es una persona que se ha enfrentado a la comunidad científica con todo esto, ¿no? Y tiene miles y miles de pacientes en terapia regresiva. Una persona de su reputación que encima se enfrenta a todos sus compañeros de trabajo, realmente. O sea, contra toda lógica posible, pero que encima logra no convencer, sino que logra mostrar la realidad de toda esta terapia frente a compañeros pues de lo más escéptico posible, ¿no? Todo esto generó también una bola a nivel mundial en la medicina en cuanto a terapias regresivas. Muy curioso. Sí, ya lo creo. Sí, no, además me parece un hombre muy valiente, pero eso es como vosotros, por ejemplo, o sea, me parece que lo estáis haciendo de forma muy valiente y muy generosa y con una coherencia importante, desde luego, o sea, y por eso no hay miedo. O sea, mañana te pueden censurar, te pueden decir, pero no hay miedo porque hay algo dentro de ti que te dice que eso es verdad. Y cuando hablamos de la verdad, o sea, hablamos de una emoción muy profunda. Aunque, o sea, no se trata de la verdad que conocemos en este plano, que sería como tu verdad, mi verdad y lo que ocurrió de verdad. No, me refiero a una verdad más profunda, ¿no? Claro. O sea, este hombre le dio igual. O sea, él sabía que esto lo tenía que compartir, que él tenía un montonazo de gente que es mucha casualidad, sí, ¿no? Que todos vayamos a... Que no siempre cuando haces una regresión vas a una vida pasada. Sí. Ese fue mi primer aprendizaje. Cuando yo hice mi primera regresión iba toda emocionada con que, a ver, ¿quién he sido yo en otras vidas? ¿No? Pero no, el alma te lleva donde necesitas. A mí me llevó a la infancia al principio, luego ya me llevó a otros sitios. Pero en principio, o sea, no es algo que puedas controlar. También te digo que eres consciente en todo momento. En ningún momento estás que no recuerdas nada. O sea, cuando termina la terapia regresiva, todo el mundo recuerda, todo el mundo tiene muchísima paz y todo el mundo entiende. Es como si te quitaran un peso de encima. A eso me refiero con la verdad, ¿no? Es como esa paz. Como hace la gente como diciendo, ahora entiendo muchas cosas. No solo de la terapia regresiva, sino de mi vida, de por qué me pasa o para qué me pasa lo que me pasa. Fíjate que ese es quizás uno de los mayores problemas, que las personas le tienen cierto pánico a ello, ¿no? Piensan que en una terapia regresiva, en una hipnosis, uno no controla ni su mente ni su cuerpo. Y realmente, vamos, como tú dices, yo los casos que haya escuchado, pues en todos se dice lo mismo, que uno es consciente en todo momento y realmente lo que hace es entrar paralelamente en ese recuerdo, ¿no? Y muy importante, hay muchísimos problemas que podemos tener hoy día o inquietudes que se nos pueden solucionar con una terapia regresiva, ¿no? De hecho,
es de los grandes hincapiés que hace el judaísmo en la vida en general, es de hecho la reencarnación y el porqué de esa reencarnación, ¿no? Hay que realizar en hebreo se llama tikkun, como una reparación, cosas que uno ha dejado pendiente o cosas que uno tiene que reparar con respecto incluso a otras personas. Por eso volvemos a cruzarnos también muchas veces con las mismas personas de una vida en otra. Aquí hay a mí me gustaría sacar un pequeño ejemplo de lo que aparece en la Torá y relacionado con la decodificación binaria que realizamos nosotros, ¿no? Hay un pictograma en el que aparece el señor Lenin extraído de un texto de la Torá que habla de Lamec, que toma para sí a dos mujeres. Una de ellas se llama Adá y la otra se llama Sila. Aquí pasa lo siguiente. Lamec, su traducción al castellano, o bueno, quizás la más aproximada sea un conquistador, una especie de rey, un terrateniente, cosa que podemos encajar con muchísimas personas a lo largo de la historia de la humanidad, pero digamos que con Lenin encaja. Entonces ahí tenemos ya un primer encaje. Ahora viene lo curioso. ¿Cómo aparece la foto o la cara, el pictograma de Lenin en un texto de la Torá? Tenemos que entender que la Torá es un libro cíclico y está relacionado precisamente con la reencarnación, como ya he mencionado. Ahora bien, Lamec toma dos mujeres. Una es Adá, que es la traducción es bella o bonita al castellano, y la otra es Sila, la traducción es sombra al castellano. El señor Lenin se casa con una mujer muy guapa y tiene una segunda esposa en la sombra. También tenía dos mujeres. Es muy curioso que nosotros los pictogramas que extraemos en su mayoría están relacionados con el texto directamente, ¿vale? Sí. Moisés recibe las dos tablas en el monte Sinaí y nuestra aparición ahí es un humanoide con dos tablas en las manos. Sí. Tenemos apariciones que ya son de interpretación cabalística, pues como esta, ¿no? Pero que incluso cualquier persona que no esté dentro de la cábala entiende que el texto está metafóricamente relacionado con la aparición de Lenin en este caso. Y si te pongo otro ejemplo, el pictograma en el que aparece Einstein es para mí el más curioso. Einstein sale de un texto en la Torá en el que Dios advierte de aquel que castigue a Caín por haber matado a su hermano, será castigado 7 veces por ello. Y aparece la cara de Albert Einstein. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no podemos dar por hecho que Einstein por eso es la reencarnación de Caín, que no queda descartado, pero hay una relación en el texto. En el contexto, Caín es el primer ser humano en usar un arma mortal. Y Einstein es hasta día de hoy el ser humano que ha llegado a usar o ha llegado a ayudar a construir el arma más mortal de la historia. Y es muy curioso. No solamente las personas entran en un tikkun, en una reencarnación, sino que también los sucesos vuelven a acontecer una y otra vez. Sucesos en sí. No solo personas, no solo almas, sino que es como si un suceso muy concreto evidentemente está conectado con un cierto número de almas y ese suceso vuelve a acontecer en el tiempo, quizás con otras personas, no tiene por qué ser la reencarnación de esas almas, pero de una manera correlativa incluso con el suceso del pasado, ¿no? Por supuesto. Totalmente insólito. Es alucinante. Yo, de verdad que a lo largo de estos años he visto cosas y reencarnaciones y bueno, nos han pasado, como comprenderás, cuando estás metido en el mundo, vamos a decir, de la energía, te pasan cosas muy curiosas, alucinantes. No me dejo de sorprender y ojalá no me deje de sorprender nunca, ¿no? Y me parece muy bien cómo has ido deduciendo, claro, ¿qué tiene que ver? Claro, bueno, aparece por aquí Lenin, o aparece por aquí Einstein, y
¿qué tiene que ver con este texto? Es Pablo Casero. Pero muy bien, o sea, lo has anexado muy bien, ¿no? Lo que pasa es que yo parto, bueno, los que estamos en el mundo más espiritual, vamos a decir así, en que no estamos separados. Es decir, claro que repetimos las historias, porque, o sea, todo se va reflejando en diferentes ámbitos. O sea, acabamos de decir que cuando hacemos nosotras terapia regresiva, las personas vienen a esta encarnación a reparar lo que en otra encarnación dejaron sin resolver, pero porque ellos lo vivieron con culpa. No sé, o sea, puede haber sido el asesino más grande del mundo, o sea, y no lo vivió con culpa y se marcha de este mundo la mar de contento y no pasa absolutamente nada. Y otra persona igual, no le dio una manzana a un niño en la calle y lo vivió con una culpa terrible y esa culpa se la llevó. Y es entonces ahí cuando pasa un proceso, digamos, como de entendimiento, de perdón, pero a veces no llega. Entonces, bueno, pues como no lo termina de gestionar antes de la muerte o incluso después de la muerte, como no se lo perdona, que para mí eso es el juicio final, pues entonces vuelve a encarnar y repite la historia. ¿Vale? Pero es que también se te refleja en el árbol transgeneracional. Es decir, casualmente vas a nacer en una familia donde se te va a criar de determinada manera para que tú vayas a proyectarte en esa vida y solucionar esos problemas. Pero claro, como es tan perfecto este Dios, esta energía, esta inteligencia, va y te lo pone a nivel mundial para que entiendas que no estás separado de del resto de los humanos. Es decir, somos un cuerpo que se llama humanidad y a veces tenemos una enfermedad antiinmune. Es decir, nos matamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, se te repite. A ver, o sea, es como si yo estuviera desesperada por mandarte un mensaje y yo ya no sé cómo decírtelo. Bueno, yo no, porque no tendría tanta paciencia, lo reconozco. Pero esta inteligencia nos envía estos mensajes de 1000 maneras diferentes para que podamos entenderlo. Y así, por ejemplo, te está demostrando a través de Lenin y de Caín que otra vez se repite la historia para que la entendamos. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a matar a Einstein? No, bueno, evidentemente no, porque está muerto. Pero, ¿vamos a perdonar alguna vez? Porque perdonar para mí es coger la información que tenemos ahí. ¿La vamos realmente a ver con ojos limpios para poder entenderlo? Es decir, vamos a movilizarnos de esta posición estática en la que todos son juicios contra los demás y vamos a abrir un poco el corazón para entender que todo esto tiene un propósito y es mucho más fácil de lo que parece. Pues fíjate que tengo ahora una pregunta bastante comprometida y te la adelanté previa a la entrevista porque tiene su puede tener una repercusión importante, ¿no? Imagina que en una terapia regresiva uno de tus pacientes es capaz de detallar una vida en la que se encuentra durante la hipnosis, en la que no hay lugar a dudas, en la que ha encarnado en un pasado a Adolf Hitler o a Eva Braun, a su mujer, independientemente de que sean hombre y mujer, puesto que uno puede encarnar un cuerpo de hombre o mujer independientemente de lo que sea hoy día, ¿no? Vamos a ver, aquí pasa lo siguiente: una persona que es capaz de relatarte que realmente está en el cuerpo de Hitler con detalles que no puede conocer nadie porque son muy privados, o su mujer, Eva Braun, y te lo está contando tal cual durante la hipnosis, tú vas registrando toda esa información, la vas recopilando, y evidentemente la terapia finaliza pues con una charla tuya al respecto, ¿no? Vamos a ver, una persona, y vuelvo a repetir la pregunta porque es importante, una persona que te está relatando que en su vida anterior ha sido Adolf Hitler. O sea, ¿cuál es la reacción tuya en ese momento? O sea, ¿realmente entrarías ahí en detalle con él o lo omitirías un poco, pues para no perturbarlo en esta vida? O sea, me refiero que ¿dónde está el límite ahí de poder ayudar a una persona en cierto suceso en su vida actual o no? O callárselo y decir, lo mismo voy a hacerle daño. Porque
es que una persona que en esta vida quizás es muy buena persona y ayuda a muchísima gente, y se entera de que en una vida anterior ha encarnado el cuerpo de Adolf Hitler, pues el suicidio es una de sus vías de escape más directas, digo yo, ¿no? O sea, ahí tienes un dilema. Bueno, así me gusta, y el que me hagas preguntitas fáciles para contestar. Estas sencillitas que se contestan un domingo por la mañana. Bueno, claro, es que automáticamente si partimos de la culpabilidad ya ha habido un juicio. O sea, yo ya he juzgado que lo que hizo Adolf Hitler fue malo. Evidentemente, en el mundo en el que vivimos, una persona que mata a 6 millones de judíos, provoca la muerte en Rusia de 30 millones de rusos y demás, pero es que puede ser Hitler, puede ser cualquier otro asesino. Evidentemente, claro, en el momento que tocas Hitler, y más estando en el contexto de la Torá, pues hay que ir con un poquito de tacto porque puede ser la sensibilidad de muchas personas. Vale, abstrayéndome un poquito de ese tema y siendo completamente honesta y sincera, a mí no me tiene que preocupar. Es decir, mi compañera Carmen y yo, cuando hacemos regresiones o hacemos cualquier tipo de trabajo con una persona, sea la que sea, el que sea, automáticamente estamos en mente de no juicio. Yo no puedo juzgar a esa persona porque me digan que es Hitler, Eva Braun o no sé, Gengis Khan, no lo sé. Entonces, yo lo que hago en ese momento, Carmen y yo, es dejar que esa persona reviva los acontecimientos que tiene que revivir para saber de forma más pura posible qué es lo que necesita perdonarse o qué es lo que necesita contar. Es decir, no es una reunión de Ouija, no es algo esotérico en el sentido de vamos a preguntarle a ver que aparezca por aquí, no. O sea, si eso sale de forma, no va a venir para lo que sea. A veces viene de una manera un poco agresiva, pero luego si continúas con paciencia y ven que no les juzgas, realmente esa persona termina entrando en una emoción. Pues puede ser de culpa, horrible, porque evidentemente cuando tú mueres o tienes un accidente muy grave, todo el mundo te lo dice. O sea, toda mi vida pasó por delante de mis ojos y fue en un segundo. Entonces, así de rápido es, porque no existe realmente el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, evidentemente la persona que está haciendo la terapia lo va a entender perfectamente sin yo explicarle nada, porque esa persona va a revivir emociones, da igual, o sea, es como quitar el cuerpo no me importa, es decir, si ese alma vino a hacer lo que hizo, yo no tengo ni idea de cuál es la intención positiva de ser un asesino y matar a tanta gente. Tú fíjate que lo has respondido con tanto optimismo que me ha venido a la mente una frase muy optimista, que resulta que quizás una persona que se percata que en otra vida ha sido mala o ha sido un asesino, pues mira, quizás influya muy positivamente en el ahora, en el cuerpo que encarna ahora, porque puedes salir de tu consulta diciendo, oye, que es que yo en mi vida anterior me he visto matando a una persona, pero es que lo mismo ahora esa persona sale de tu consulta y se ve en la obligación, o sea, ha llegado a captar el mensaje y se ve en la obligación directa de salvar la vida a X personas para corregir eso. Al menos para tener un alivio personal, ¿no? O sea, pues mira, se puede torcer para bien, ¿no? Ah, pues por supuesto. Es que además siempre es para bien. O sea, vamos a ver, claro, es lo que te decía antes, cuando le pones palabras a esto es muy difícil de explicar. Claro. Pero cuando lo sientes, es una milésima de segundo. La persona lo entiende todo y entiende que por qué se ven las situaciones, a veces es una cuestión de karma, por ejemplo, es decir, en una vida, que es lo mismo, que estamos hablando de lo mismo. En una vida he hecho algo malo, que ya estamos juzgándolo como malo, ¿vale? He hecho lo que tenía que, entre comillas, ¿no? He hecho algo malo y vengo a esta vida y resulta que me veo envuelta, por ejemplo, pues no lo sé, que trabajo en una cárcel o que han asesinado a mis padres cuando era joven o a mi familia o lo que fuera. O sea, está siempre la información en torno, no tiene por qué repetirse la misma historia exactamente,
se tiene que repetir, digamos, el entorno similar para que tú tengas las mismas emociones y poder coger esa oportunidad y decir, en vez de volverme un vengativo y matar a quienes mataron a mis padres, voy a hacer el acto más duro de toda mi vida. Claro. Que es perdonarlo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y cómo lo puedo perdonar? Teniendo información. No el perdón por el perdón de yo te perdono y reza 3 Padres Nuestros. No me vale, porque nunca me funcionó. Pero sí averiguando, investigando. Si cada uno de los asesinos que ha habido cogiéramos su historia real, hiciéramos su árbol transgeneracional, la vida que ha tenido y demás, entenderíamos perfectamente que eso era como ver llover en las montañas y esperar que no llegue el agua a la ciudad. Yo te prometo que este vídeo, porque a mí personalmente me pasaría. Y me ha pasado, ¿eh? Yo te prometo que viendo este vídeo, cualquier espectador se le cae la baba por vivirlo en sus propias carnes, ¿no? Es decir, pues mira, aunque me dé miedo, pero ojalá encontrase una persona que sea capaz de guiarme en una terapia regresiva y pueda llevarme a entender muchísimas cosas del porqué de hoy, ¿no? Y me incluyo, ¿eh? Yo creo que incluiría a cualquier persona en este mundo. Mercedes levanta la mano. Es la primera que se apunta. Sí. Pues perfecto. Hay muchísimos profesionales de terapia regresiva en España. Yo creo que es donde más se palpa. Yo veo muchísimos profesionales de terapia regresiva en España. Mi compañera Carmen Meléndez vive en Barcelona. Su página web es lafrecuenciadelalma.com. Casualmente las dos estamos siempre con el tema del alma. Lo de casualidad siempre lo digo con un poco de ironía, para mí son sincronías, como decía yo. Y la verdad es que donde busques, da igual, lo vas a encontrar. O sea, y además vas a encontrar a la persona que te corresponde. Es decir, yo tendré un público pues de 100 y la otra tendrá un público de 2 o de 3, pero es que da la casualidad, entre comillas, que siempre vas a dar con el terapeuta que te corresponde. ¿Sabes? Que yo encantada de mil amores, evidentemente. Bueno, nosotros... hay un auge desde hace varios años de los típicos viajes de fin de semana, etcétera, a Londres, a Praga, a Berlín, los fines de semana donde uno se escapa y cuando vuelve pues piensa que en 48 horas ha conocido toda la ciudad y ha visto el mundo, pero bueno, sí, es gracioso. Pues mira por dónde, estás en Londres, ¿vale? Cualquier persona que tenga un viaje planeado, luego pasaremos tus vías de contacto y si le interesa y a ti te interesa, no estaría mal para cualquiera que se lo plantee. Yo ahora mismo no puedo permitirme viajar, ¿no? Si no lo haría también, pero... Bueno, yo tengo pensado en breve llamada. Pues mira. Cosas de la vida. Pues aquí tengo yo 2 personas ya en cola para una terapia un poco más en profundidad, sí. No estaría mal. Sí, bueno, yo hago una cosa que es, dependiendo de la consulta, porque hay muchas personas que la terapia regresiva viene directamente, pero hay muchas personas que vienen y te dicen, pues mira, me está sucediendo eso. Y como pues he estudiado varias cosas y me he interesado y soy una buscadora incansable, pues a cada persona, digamos, le vamos... surge en la consulta, no sabes nunca lo que va a pasar. Pero si vienen directamente a hacer terapia regresiva, yo no tengo ningún problema. Se experimenta y punto. Pues mira, hay un libro... Dime. Hay un libro que, ya que tú mencionaste antes un libro, te voy a dar yo ahora otro que está traducido al inglés. Al castellano aún no lo he encontrado. Está en hebreo y al inglés existe la traducción y se llama Sha'ar HaGilgulim, las puertas de la reencarnación. Ese libro lo escribe también una persona que vivió en España, que es Isaac Luria, junto con su maestro Jaime Vital. Por motivos de la vida, pues ese hombre emigró a Israel, a la ciudad de Safed, donde conoció a su maestro Jaime Vital, y tuvo una serie de revelaciones en cuanto a la reencarnación. Es un libro
bastante extenso, de una profundidad especial. Uno tiene que adentrarse bastante en toda esa escritura porque es muy compleja, pero es muy clara. Y es uno de los primeros libros que se componen acerca de la reencarnación. Hay que tener en cuenta que, claro, hay en el ámbito religioso fue muy complicado para él poder sacarlo adelante sin incidentes, ¿no? Pues porque no le interesaba ni a la Iglesia, ni al Islam, ni a otros. Bueno, por poner dos ejemplos, claro, no los más básicos. Pero sí que es un libro muy interesante. Es muy antiguo, ya tendrá pues sus casi 400 años, y se llama Las puertas de la reencarnación. The Gates of Reincarnation. Sí. The Gates of Reincarnation. Perfecto. Tengo Muchísimas gracias. un par de cositas más aquí apuntadas. Claro. Y una de ellas es todo este acontecimiento mundial actual, esa sed de espiritualidad, esa búsqueda, pero que a la vez está condenada a ir mano a mano con el avance tecnológico, el avance científico. ¿Tú piensas que en un futuro la ciencia y la espiritualidad, o la ciencia y la religión, aunque sea forzadamente o forzosamente, pero irán de la mano, o volverá a haber ahí un cruce que los separe, que los divida? A ver, para ser un poco más claro, ¿auguras un futuro blanco o negro? O blanco y negro, ¿no? Yo es que lo detallo tal cual porque encaja con ese binario, ¿no? Exactamente. El que une la teología y la ciencia en este caso. Pero claro, ¿cómo ves tú el futuro en todo esto? Porque tú puedes ver el auge de la espiritualidad, pero también ves el auge del avance tecnológico. Y muchas veces uno piensa, bueno, si van de la mano, pero luego se para uno a pensar y dice, no, un momento. Que aquí, pues mira, ciertas personas usan la tecnología para desbancarse completamente de cualquier acto espiritual o de cualquier terapia que ellos no consideren lo suficientemente científica como para incluirla en su canon de ciencia especulativa, porque no es nada más que ciencia especulativa. Yo estuve conversando con una persona hace varios días y una de las cuestiones que surgió fue que cómo se puede atrever un científico a afirmar que conocemos aproximadamente entre un 6 y un 8% del total de la galaxia cuando no sabemos cuál es el 100%. O sea, ¿qué afirmación científica, qué credibilidad tiene esa persona a la hora de afirmar semejante burrada, porque es una auténtica burrada? Decir que conocemos el 6% de algo cuyo 100% no conocemos y llamarlo teoría científica. O sea, para mí es totalmente especulativa. Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Piensas que habrá un consenso o esto va a generar una división absoluta? Una mitad de la población hacia un lado, la otra hacia otro, que luego al final, por ende, termina en guerra, ¿no? Así me gusta, preguntas facilitas. Sí. Y cortas, ¿no? Y cortitas. Respuesta rápida. Lo uno va con lo otro. No se puede lo uno sin lo otro, a día de hoy. Es decir, ¿cómo me entero yo de las novedades? ¿Cómo me entero, por ejemplo, de Cefales, por la tecnología? Sin ahora. ¿Cómo me puedo enterar? ¿No? Haciendo señales de humo desde Málaga, y yo a ver, mira, aquí hay humo de un incendio en Málaga, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, es decir, lo has dicho tú perfectamente, o sea, ¿cómo utilizo yo la tecnología? Es decir, se vuelve a repetir la historia. La información está ahí fuera, en la nube, pero es que siempre la hemos tenido. La información la tenemos, pero como nos hemos desconectado de nuestro ser interno, pues tienes los registros acásicos, tienes lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo, donde está absolutamente todo. Pero hemos perdido, digamos, la conexión. Entonces, ahora se nos da la oportunidad más sencilla. Es decir, ahora lo tienes a nivel tecnológico, que es donde todo el mundo lo va a entender. Mira, hay una nube, curioso, donde está toda la información que tú necesitas. ¿Te quieres conectar? O sea, está libre albedrío. Sí. Si yo me quiero conectar,
me compro el wifi, el portátil, el ordenador, entro y busco lo que yo quiero. O te lo bajas a la tablet, ¿no? Efectivamente. Hay un meme que rula por internet de la nube y la tablet. Pues mira, se repite la historia, ¿no? Uno se lo toma a cachondeo, uno se lo toma a broma, pero no es ninguna broma. O sea, no es casualidad que se usen incluso las mismas palabras en ello, ¿no? Es que es muy curioso. Es muy curioso. Es que tenemos que limpiar el significado de las palabras, no cambiar las palabras, porque da igual. O sea, nos vamos a volver locos. Es decir, a ver si así lo entendemos. Y es evidente que esto va para la gente joven y para los mayores que se quieran espabilar. Y si no, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Claro. O sea, no se trata de que sobreviva un individuo, que lo entienda un individuo. A ver, somos una especie. Entonces, o vamos todos a una, o el que no se una a la cresta, pues como ha pasado en la naturaleza, que es una gran inteligencia, pues nos va a pasar. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, en mis consultas yo doy la información. Si la aprovechas, estupendo. Si no la aprovechas, estupendo. Y esto es lo mismo, es decir, tú tienes la tecnología, ¿la quieres aprovechar para esto? Maravilloso, estupendo, lo que a cada uno le mueva y le llegará la información que le tenga que llegar, lo aprovecho o no. Pero creo que es fundamental, o sea, yo creo que sí que van ligadas. Es como todo, es decir, yo puedo hacer un mal uso de la Torá y sacar de contexto textos y ponérmelos a mi favor y decirlo de una manera que no tiene nada que ver. Y se hace, está claro, y se hace. Y además se hace siempre con las mejores de las intenciones, pero con las mejores de las intenciones se hicieron las peores de las guerras. Es decir, en la Biblia también se modificó para ayudar a las personas, porque debemos de ser todos tontos. Entonces, como éramos tontos e ignorantes, pues voy a modificarlo para que así la gente lo entienda, y ahí es donde vino el error. O sea, en vez de ayudar a la gente a crecer inteligentemente y hacer, que, pues como pasa en los colegios ahora, yo veo a mi hija que está estudiando unas cosas que yo me tengo que morder los labios, digo, pero si esto está obsoleto y estamos en Londres. O sea, te quiero decir, pero bueno, todo eso tendrá un sentido. Yo lo que siempre digo es que pase lo que pase, intenta buscarle una intención positiva, no la mía, que puede que a mí no me guste nada, pero seguro que tiene una intención positiva para alguien que lo está haciendo, ¿no? Entonces, para mí, cuando veo a mi hija cómo lleva las tecnologías, cuando se descarga ella, por ejemplo, una meditación o encuentra, porque a ella le gusta mucho el tema de las matemáticas, entonces claro, cuando hablabais de Fibonacci, claro, mi hija ha hecho varias exposiciones y claro, yo estaba como sobreexcitada, como una niña, ¿no? ¡Ay, sí, sí, tal! Entonces ella me lo explica a mí y estamos siempre debatiendo estas cosas alucinantes desde dos puntos de vista completamente diferentes. Pero es que también te lleva a lo mismo. Y da igual por donde busques, si tu mente está abierta, si tu corazón está abierto, el que lo dice la Biblia, ¿no? El que tenga ojos para ver que vea. Entonces, si te viene la información y estás abierto, lo vas a ver en todas partes. Pero, ¿quieres ver? La pregunta sería, ¿quieres ver? ¿Quieres usar la tecnología para ver? ¿O quieres seguir usando la tecnología para ver cómo se pelean o hacen gamberradas o sea, te contaminas? Que me parece muy bien, que te puedes ver también Netflix todas las series que quieras, pero, no sé, dale algo productivo, ¿no? Sí, siempre habrá quien construya un becerro de oro con la tecnología, ¿no? Y lo tenemos que integrar, ¿eh? Sí. Fíjate. Bueno, aquí tengo una última inquietud. Son dos. Te lo voy a resumir en una. Vale. Si existe la terapia regresiva, en la que se evade completamente el espacio-tiempo, no hace falta ser muy inteligente para entenderlo, ¿no? También existe la terapia, yo la voy a llamar progresiva, hacia el futuro. O sea, ¿has oído alguna vez de un caso en la que uno, porque si uno puede recordar una vida pasada y se ha evadido el espacio-tiempo, entonces el espacio-tiempo no tiene ni futuro, ni pasado, ni presente. Se podría realizar una terapia progresiva y solucionar en esta vida cosas que uno, o problemas que uno va a tener en la vida que viene, ¿no? Si no existe, estaría bien que existiese un estudio al respecto.
sí existe y no quiero hacer un spoiler, pero sé que hay una persona, tampoco puedo decir el nombre, pero en breve va a sacar un libro, pero como habéis hecho vosotros, quiere asegurarse bien de la información que da y demás y tal. Sí, señor, es una pregunta muy inteligente, que es la que me parece que tiene más sentido. No nos quedemos solo aquí, ¿no? Vamos a dar un pasito más. Y la verdad es que sí ha habido gente que su alma, no tú, o sea, no puedes elegir ir, ¿no? Pero, y muchas más otras cosas que también han aparecido en terapia regresiva, cosas que son como poco muy curiosas, que incluso han aparecido, vamos a decir así, otros seres. ¿Y en tus vidas pasadas? Muy bien, gracias. Una. ¿Puedes darnos un detalle de algo que hayas vivido? Algo que a lo mejor sea... que para ti sea quizás de una relevancia importante. Que te haya podido incluso ayudar en esta vida ahora. Por supuesto. Tenía unos vértigos y como ya, o sea, piensas que te has trabajado todo con muchas técnicas, hecho de todo, pues dije, bueno, voy a ver qué pasa con estos vértigos que no dejan de ser miedos, ¿no? Vértigo A, ¿no? Pero por más que lo buscaba no lo encontraba, no sé. Y al final, pues es en otra vida donde, porque con la terapia regresiva, cuando estás, no sabes muy bien, ves una imagen, la describes, ves otra, la describes, las sensaciones que tienes, no sabes muy bien qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero al final ves como hay un hilo conductor y todo cuadra. Es maravilloso. O sea, y es precisamente eso, porque no hay tiempo, entonces te vienen las imágenes así, ¿no? Y al final noto como alguien, pues eso, me pega muy fuerte con una piedra en la cabeza y evidentemente me mata. Pero hasta que vi eso y tal. Y en 2 semanas perdí totalmente los vértigos, o sea, se acabaron para mí. También lo trato con nueva medicina germánica, que también es muy, muy interesante, que es algo que también la gente del pueblo judío sabe que existe, no sé si lo conocéis también. Pero bueno, ese sería otro tema. En mis otras vidas pasadas, vamos a decir así, sacas, sobre todo, o sea, esto que os explico es algo como muy físico, sí, porque es quizá más fácil de entender, pero claro, también ha habido otras cosas de decir, bueno, ¿por qué me dedico yo a lo que me dedico? Porque siempre he querido, porque desde los 21 años yo he sido empresaria, he tenido negocios de mucho tiempo, pero no me hacía feliz, Entonces ya llega un punto en el que cuando encuentro todo esto, dices, oh, es que esto es una maravilla, esto yo quiero, pues eso, dedicarme a ello y me dedico a ello, ¿no? Y entiendes que es que en otras vidas, pues has hecho quizá algo, o sea, en mi caso fue un tema de torturas, me torturaron y torturé, y vengo, digamos, un poquito a limpiar mi karma, a destorturar a la gente. ¿Me haces esta pregunta? Vías de contacto, Beatriz, importantísimo. Bueno, pues la página web, que está un poquito, pues, porque no tengo mucho tiempo, he intentado poner un poco la descripción, no es fácil, como podrás comprender. Es soundecoding.com, www.soundecoding.com. Mail, si quieren escribirme es lo mismo, es soundecoding@gmail.com, perdón. Y luego si quieren pues puedo dar el teléfono, pero no sé si eso... ¿Sí? A nivel personal, para cualquier persona que te escriba, por supuesto. En internet yo cuelgo en el vídeo, en la descripción, en el canal, sí, cuelgo la vía de contacto, la más genérica, ¿no? O la menos privada, digamos. Sí, la que menos pueda comprometer a una persona y maravilloso. Bueno, yo doy el teléfono y que sea lo que Dios quiera, porque igual a la gente que tenga alguna duda pues se la puedo consultar. Adelante. Bueno, el prefijo es el inglés, es el 0044 y el teléfono es 74783 29929. Perfecto. WhatsApp. Sí, casi mejor por WhatsApp, porque la gente es gratis además. Sí. La tecnología nos ayuda.
Beatriz, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas participado con nosotros en esta entrevista y estamos en contacto para hacer una segunda, sobre todo porque han quedado muchas cosas en el aire y ese libro del que me has hablado a lo último sería de lo más interesante. Muy bien. Y Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. lo dicho, hasta otra. Hasta cuando queráis. Un beso. Un beso, chao.